Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es José Roberto Ruiz Hernández. Soy coordinador y parte de la administración de Grupo Libertario Salamanca, que en conjunto con México Libertario decidimos hacer esta serie de cursos de 4 sesiones sobre el objetivismo, la filosofía de Ayn Rand y una introducción más extensa de sus trabajos y pensamiento. Explicar la importancia de su filosofía como una filosofía para vivir en la Tierra y ofrecerles una perspectiva más amplia del contexto, la perspectiva y el lenguaje con el cual la filosofía objetivista se fundamenta y se fortalece. Para ello, fue importante analizar un contexto en la vida de Alicia Rosenbaum, que cambió su nombre a Ayn Rand al salir de Petrogrado, al llegar a Estados Unidos, como lo vimos en la primera sesión. Analizamos una pequeña parte de su vida en Rusia y qué la llevó a estructurar su propia filosofía. Importante entender cuáles fueron las perspectivas y contextos que llevaron a detestar el mismo y toda aquella doctrina filosófica que niegue la razón y el individuo y que se base en el altruismo, misticismo y colectivismo, como bien lo hemos estado analizando. En la segunda sesión analizamos la importancia de la filosofía en nuestra vida diaria y cómo es inherente a cualquier acción del ser humano. Pero aún más importante, para entender, analizar y evolucionar la parte más maravillosa que nos define como hombres, la razón. Y después de haber analizado y haber explicado lo anterior, era fundamental tocar una serie de conceptos que nos ayudan a entender mejor no solo la filosofía objetivista, sino cualquier acción en la vida diaria. Conceptos como razón, axioma, misticismo, valor, entre otros, fueron importantes de que pudiéramos definirlos con anterioridad. Todo esto con la finalidad de aclarar un poco más el lenguaje necesario para poder entender mejor a qué nos referimos con algunos conceptos básicos que nos ayudarán a entender el objetivismo. En la tercera sesión nos adentramos en el objetivismo y definimos la importancia de sus pilares y ramas que componen la filosofía. Comentamos la importancia de entender qué es metafísica, epistemología, ética, estética y política, la cual vamos a tocar en esta última sesión. La dejamos para esta última sesión. Bueno, entonces pasamos a la última sesión. La última sesión vamos a intentar explicar la importancia de la política como la cuarta rama de la filosofía y cómo se define, cuál es esa política, y vamos a tratar de responder algunas preguntas que quedaron inconclusas en las sesiones anteriores, pero que era necesario llegar hasta este punto para poder responderlas. Como bien mencionamos en las sesiones anteriores, para poder nosotros hablar de política, tenemos que mencionar primeramente y entender qué es la metafísica, qué es la epistemología y qué es la ética, que son las bases para que nosotros podamos entender o hablar y de dónde se basa la política. Los hombres nos guiamos por un código de conducta racional, o no, pero seguimos un código. Si nosotros, por medio de la recopilación de información con nuestros sentidos como herramienta y la razón, creamos con ellos valores con los cuales guiamos nuestro día a día, esto quiere decir que cada quien tiene una visión, una perspectiva y un contexto diferente para tomar algo como cierto o como falso, como razonable o no, como bueno o malo. Y la diferencia es cuáles son las bases de nuestros valores, cuál es el código de valores moral que por medio de la ética llegamos a aceptar como nuestros, o si no lo hacemos, o si no los hemos escogidos conscientemente, buscar el que vaya más ad hoc con nuestra realidad. La política está basada en la ética y por lo tanto en la metafísica y en la epistemología. La política extrae todos los fundamentos de un sistema filosófico y esa política es el capitalismo. Y como bien menciona Ayn Rand, toma al capitalismo como base de la política, la CFE. Como bien sabemos, el debate intelectual, filosófico, sobre si el capitalismo es mejor que el colectivismo, está más que ganado. Tan así que los mismos colectivistas decidieron reestructurar su poesía romántica
e incluir a sus definiciones una pseudo libertad capitalista con un estado de bienestar social, una especie de hidra que se ve a sí misma y se ataca, de la cual no se puede separar o muere. Así como los comunistas y los socialistas no hubieran podido hacer nada sin que primero hubiera existido una riqueza creada, en efecto, por el capitalismo y por el libre mercado. Es interesante analizar cómo el concepto de capitalismo ha ido cambiando y lo han ido intentando acoplar a diferentes filosofías que se contradicen en mismos términos. Cabe destacar que Ayn Rand difícilmente citaba a algún filósofo o algún escritor, pensador, si no era para contrastarlo o atacarlo, a excepción de John Locke y Aristóteles. A Locke era importante para Ayn Rand en diferentes cuestiones, como era la idea de cómo las personas pasaban del estado de naturaleza al gobierno civil. A este punto se llegó porque la gente se cansó de tener que estar cuidando lo suyo, a los suyos y lo suyo, de tener que estar cuidando su vida, su propiedad privada, por ejemplo, y su libertad de no ser esclavizados o sacrificados o algo así. Entonces, esta gente en su hartazgo buscaron la manera de cooperar para que no les mataran o no les esclavizaran o no les quitaran su propiedad. Y ahí es donde ellos mismos, de manera organizada, empiezan a crear un ente o un conjunto de personas que se encarguen de cuidar sus derechos primordiales como hombres, que es la propiedad privada, la vida y la libertad. Ayn Rand explica la importancia de entender que la política solo funciona con grupos sociales, tomando decisiones en acuerdos mutuos, sin coacción, por consiguiente, en libertad. Ayn Rand decía que la única justificación que existía de un gobierno era la protección de los derechos. Derechos, vida, propiedad, privada y libertad. En las sociedades precapitalistas se aceptaba que tenías una propiedad privada, pero no por ley, sino por la bondad de las personas y porque alguien decía, el rey, el monarca, que algo era tuyo. El rey o monarca era y seguía siendo el dueño de la propiedad. Él podía quitarte todo, si así lo deseaba, justificando o no el porqué de sus acciones, que por lo regular en pro a un colectivo. Podemos analizarlo con solo observar qué ha pasado en países que tuvieron colectivismos reales y cómo la propiedad privada es arrebatada sin más en bien del prójimo. Como ya mencionamos, el capitalismo era definido por Ayn Rand como la defensa de los derechos del individuo, incluyendo el derecho de propiedad, donde toda propiedad es privada. Un derecho, en definición de Ayn Rand, es un principio moral que define y sanciona la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Un derecho es una sanción a la acción independiente. Lo contrario de actuar por derecho es actuar por permiso. Si alguien pide prestado tu lápiz, tú estableces los términos de su uso. Cuando la persona lo devuelve, nadie puede establecer los términos por ti. Tú lo usas por derecho. Un derecho es una prerrogativa que no puede ser moralmente infringida o alineada. De hecho, los delincuentes son posibles hombres inocentes y no pueden ser ni robados, ni asesinados, ni esclavizados. Eh, Son hombres inocentes hasta que se les demuestre lo contrario, y mientras se les demuestre lo contrario, pueden seguir utilizando sus derechos, y esos son inalienables hasta que se les demuestre lo contrario por medio de la ley. Los únicos derechos que son inherentes a la existencia del hombre son, como ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, vida, propiedad privada y libertad. La propiedad privada es uno de los factores que hacen posibles el capitalismo y uno de los más importantes para poder hablar de capitalismo. La propiedad privada es todo lo que puedas generar con tu mente. Propiedad privada más valiosa, con lo que vamos a generar todo lo demás, con tu cuerpo, la herramienta que te va a permitir generar tu riqueza, tus brazos, tus piernas, que vas a trabajar,
y todo el mal que te ayude a mejorar tus condiciones de vida y tu riqueza. Lo generarás con tu propiedad privada y con tu vida y con tu libertad. Si no eres libre, no puedes generar, no puedes producir y entonces no sirve de nada la propiedad privada, pues que no eres libre. Y como bien insiste en dejar claro que el capitalismo es político y es para garantizar que la libertad de otros no afecte los derechos de los demás. Solo hay capitalismo con propiedad privada, puesto que en las políticas colectivistas buscan eliminar la propiedad privada. El capitalismo es una filosofía que pone como principio fundamental que toda propiedad es privada y no existe propiedad pública. Pero el hecho de que digamos que no existe una propiedad eh, privada no dice que así sea, no te legitima que así sea o que así se hará. No era por ley, sino por jure. El que decían, el hecho de que te dijeran que tenías y que existía una propiedad privada, en cualquier momento, como mencionamos, te lo podían quitar. Entonces, tú no podías tener la certeza que en realidad tenías una propiedad privada hasta que se llegó a hacerlo ya por ley. La institución de la servidumbre, que había perdurado de una forma u otra hasta entrado el siglo XIX, fue abolida solamente con el advenimiento del capitalismo. Políticamente, pero intelectualmente no. Hasta la llegada del capitalismo, la propiedad existía por costumbre y tolerancia. Eh, yo decía que algo era mío si los demás aceptaban que eso era mío y tenían la bondad de aceptarlo. El problema llegaba cuando alguien no lo aceptaba y a eso conllevaba la violencia. Ir al control del más fuerte y el control del más malo. La institución de la propiedad privada es un significado absoluto del término. Aparece a partir de la existencia del capitalismo. En las sociedades precapitalistas, por ejemplo, no lo hacían por ley, sino nada más por principio. Toda propiedad pertenecía a la cabeza de la tribu, el rey, por ejemplo, y se mantenía y conservaba solo con su permiso, la propiedad privada. Por ejemplo, las ideas que predominaron después de la emancipación de Europa consistían en cambiar el concepto de hombre como esclavo, estado absoluto, encarnado por un rey, a el concepto de el hombre esclavo de un estado absoluto encarnado por el pueblo. O sea, pasaba de ser el esclavo de un jefe tribal a esclavizado por la tribu. Esto ha llevado a que diferentes personas, filósofos y pensadores tomen como base conceptos y definiciones que no tienen ninguna relación con la realidad y que en términos llegan a contradecirse en muchos aspectos. En el libro, el capitalismo, el ideal desconocido, hace un hincapié en la importancia de la batalla de las ideas y de lo poco que fue defendido el capitalismo después del post-kantianismo y cómo lo que provino de ahí fue aceptado de manera directa o indirecta y sin luchar por un ideal. Luchar por darle una definición filosófica a lo que muchas personas llamamos capitalismo. Y así fue como muchos pensadores desarrollan toda una doctrina económica que carece de coherencia. El capitalismo fue visto como una manera de administrar el excedente de la sociedad, excedente que solo es entendido si vemos a la sociedad como una tribu, donde la riqueza se maneja de manera colectiva y el excedente tiene que ser administrado. Por ejemplo, en la Enciclopedia Británica, capitalismo es un término usado para referirse al sistema económico que ha sido predominante en el mundo occidental desde la desintegración del feudalismo. Fundamental para cualquier sistema llamado capitalista son las relaciones entre los dueños privados de los medios no personales de producción, la tierra, las minas, las plantas industriales, etcétera, que colectivamente conocidos como el capital y los trabajadores libres, pero sin capital, que venden sus servicios laborales a los empleadores. Las negociaciones salariales resultantes determinan la proporción en el cual el producto total de la sociedad será compartido entre las clases obreras y la clase de los empresarios capitalistas.
Es tan contradictorio como la propiedad pública. Estamos de acuerdo que existe un excedente social, excedente que fue creado por un individuo y el único que puede hacer uso de él, que puede decir cómo debe de ser gastado. El único que puede administrar su propia riqueza es uno mismo, es el individuo. Es primordial para entender a qué se refiere Ayn Rand al decir capitalismo. Ella es tajante en su definición, la cual la podemos leer en múltiples ocasiones como una de las bases más importantes de su filosofía, la política. Capitalismo es un sistema basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad privada, en donde toda propiedad es privada. En una sociedad capitalista, nadie tiene derecho de iniciar la fuerza hacia otra persona, incluyendo el Estado. El gobierno capitalista está limitado a única y exclusivamente por los derechos del hombre. Y toda relación humana es voluntaria. Lo contrario sería la coacción, el actuar como un animal de sacrificio por los intereses de alguien más y no actuar en libertad de decisión en base a tus propios intereses como individuo. No estamos en contra del altruismo, los objetivistas, siempre y cuando sea voluntario. Solo hay altruismo con acumulación de riqueza y esto solamente se logra en el capitalismo con la defensa acérrima de la propiedad privada. El bienestar social se puede dar cuando actuamos en libertad y en búsqueda de tus personales proyectos de vida. El capitalismo te deja una teoría objetiva del valor, el cual es incompatible con el gobierno a la fuerza. El libre mercado es quien representa la aplicación de una teoría objetiva, ya que los valores deben de ser descubiertos por un hombre, por el mismo hombre, para hacerlo y traducir su conocimiento en una forma física. El mercado libre es un proceso continuo, un proceso ascendente que exige lo mejor de cada individuo y lo más racional de él. Pero esto no quiere decir que el capitalismo solo tenga sus bases en la economía. En efecto, es un sistema político que permite llevar a cabo tus proyectos de vida. Al defender esos derechos inherentes del hombre, al aceptar el capitalismo, estás aceptando un sistema que defiende la libertad de todos, la propiedad de cada uno de nosotros y la defensa a la vida de todos y cada uno de nosotros. Esto solo puede ocurrir con una base filosófica y ética, metafísica, epistemológica, y esto no tiene nada que ver con administrar o expoliar o colectivizar. Economía es simplemente la acción de un conjunto de personas actuando libremente, actuando y comerciando sin coacción, peer-to-peer. El capitalismo no es un ente, no es una representación de todos o algunos de nosotros, es una acción de convivir, intercambiar y acordar de manera libre lo que vamos los intercambios que vamos a hacer en la sociedad. El capitalismo es el único sistema que permite el verdadero desarrollo del individuo. Metafísicamente hablando, los requerimientos propios de la naturaleza del hombre y los necesarios para su supervivencia, epistemológicamente es la razón. Éticamente son los derechos individuales y políticamente es la libertad. Esta, en esencia, es la base del enfoque correcto para la economía política y una comprensión del capitalismo y no de la primicia tribal heredada de las tradiciones prehistóricas. El capitalismo no podría ni puede sobrevivir en una cultura dominada por el misticismo y el altruismo, por la dicotomía del cuerpo y alma y por la primicia tribal. Ninguna institución humana de ningún tipo de clase puede sobrevivir sin una base moral. El capitalismo es el único garante de los tres derechos fundamentales del hombre: vida, propiedad privada y libertad. Y la cuarta rama de la filosofía, que es la política, es el capitalismo, el cual no puede existir sin las primeras tres ramas de la filosofía. Toda decisión que se tome se tomará sobre una base metafísica, pasando por un proceso epistemológico de la razón hasta llegar a la conciencia, valores, ética, y se constituye
de la moral. Cualquier política que aceptemos viene ligada a una ética. Es por eso que diferentes personas se sienten relacionadas a algunas políticas y no a otras. Si tu mente es la información que le metemos como una computadora, entonces, por consiguiente, será el reflejo de tus acciones y de tu filosofía. Es así como los colectivistas actúan en consecuencia por la información que aceptaron como cierta. Esto se verá reflejado en las relaciones sociales que se van a generar. Habrá personas que se sentirán atraídas por diferentes ideas sin preguntarse si son coherentes, razonables o lógicas, y gente que jamás ha creado o ha intentado formular un código de conducta basado en la razón como la única forma de conocer la realidad, y hay personas que sí, y son personas que van coherentes con lo que pueden recabar de información por medio de la razón y por medio de nuestros sentidos. En una de las sesiones anteriores, donde comenzábamos a definir objetivismo, mencioné que Ayn Rand, en La virtud del egoísmo, hace una pregunta que creo que es momento de contestar para comenzar por finalizar esta última sesión. ¿El hombre necesita entonces un código de valores? ¿Por qué? ¿Y qué código de valores debería aceptar ese hombre? Y la respuesta es sí, el hombre necesita un código, y el código que nosotros como objetivistas proponemos es un código que defienda al individuo, un código que defienda la libertad, un código que permita actuar en base a sus valores individuales en consecuencia, un código que refleje tu forma de pensar, pero también tu forma de actuar, que te permita saber, razonar y no te limite a morales colectivas, y un código que te permita desarrollar tus propios proyectos de vida sin tener que ser un animal de sacrificio para los intereses de alguien más. Eres libre de decidir cuál código quieres que guíe tu vida. Y los objetivistas y yo y Ayn Rand te venimos a proponer en estas 4 sesiones un código de valores moral y ético que no te servirá quizá para vivir en otro planeta, en otra dimensión o en una vida en donde niegues tu propia existencia, tu conciencia y tu identidad. Este código es un código para vivir aquí, en esta tierra, para los hombres y para aquellos que quieren actuar como tal, como hombres. Este código es el objetivismo. Antes de terminar, me gustaría comentar el por qué creo que Ayn Rand ha sido ha dejado unos aportes muy importantes, no nada más en el objetivismo, sino en el liberalismo y el libertarismo y la libertad en general. Creo que una de las maneras más importantes y una de las cosas más importantes que nos deja Ayn Rand para el capitalismo, la filosofía, la libertad en general, es su forma de explicar las cosas, cosas que muchas veces son muy tediosas, como es la filosofía. Puedes preguntar, por ejemplo, a alguien en Estados Unidos o en otras partes del mundo, por ejemplo, yo lo llegué a hacer en algunas partes, si conocen a Ayn Rand. Sin ser filósofos o liberales o economistas, van a conocer alguna obra de ella y van a saber al menos quién es Ayn Rand, ya sea por sus novelas, por sus películas o por sus libros. Pero a lo mejor no te van a conocer a Mises, no te van a conocer a Hayek o no te van a conocer a Rothbard. Eso es una de las cosas que hacen a Ayn Rand tan importante, su manera de haber transmitido su filosofía y los valores del capitalismo y de la libertad en general. En similitud con Bastiat, tienen una manera inigualable de hacer razonar sobre diferentes escenarios que como ella explica, tienen que ser extremos porque no creemos en la gris, en la media gris, solo en negro o en blanco, o en una mezcla de ambos que va a resultar como el gris. Creemos que A es igual a A y así dar a entender mejor lo que tratamos de exponer. Sin tantos rodeos, las novelas fueron una de las mejores herramientas para llevar la filosofía a millones de personas en todo el mundo, algo que ningún otro filósofo liberal haya podido lograr, hasta donde yo creo. Si hablamos de transmitir las filosofías,
Rand encontró la mejor manera de hacerlo, dándote una filosofía, pero al mismo tiempo dándote la oportunidad de analizar los diferentes personajes. Te da la oportunidad de preguntarte qué haría, por ejemplo, Rock Howard, donde o cómo actuaría en base a una filosofía objetivista y tomar como ejemplo la implicación o de las acciones ya en la vida real. También una de las cosas que creo que Ayn Rand nos deja al capitalismo y a la libertad en general es que retomó a los más grandes filósofos de la historia y les quitó toda esa parte que para muchos de nosotros y para muchos pueden ser aburrida. Eh, en una época en donde las maneras de escribir eran muy tediosas, en donde no todas las personas te iban a entender tu forma de escribir, creo que el poder comprender a filósofos tan complicados de leer como Locke o Aristóteles por medio de sus personajes o en sus novelas es algo que a mí me ayudó mucho a comprender, por ejemplo, a lo que se refería Locke con pasar de la naturaleza a lo que es ya por ley, y entre otras cuestiones, la explicación que te da sobre cómo la riqueza va llegando a otras personas sin necesidad de hacerlo de manera altruista, sino como en un momento lo llegó a explicar Adam Smith, la mano invisible, y cómo la riqueza se va distribuyendo de manera natural sin tener que poner a un gobierno que haga esa distribución. Y creo que hay muchísimas otras más cosas que darían para todo un curso, pero creo que de las más importantes, que fueron las que a mí me atraparon y me hizo enamorarme de su filosofía, fue el hecho de rebelarse contra todo lo que estaba establecido moralmente correcto, debatir y regresar a la mesa temas como que eran tabú y difíciles de tocar, como egoísmo racional, capitalismo, sus axiomas bases, son logros que pocos se han dado la oportunidad de conseguir. Bueno, pues muchísimas gracias. Con esto finalizamos la cuarta sesión en donde tratamos de explicar qué es capitalismo, la cuarta rama de la filosofía que es la política, en donde tratamos de dar a entender que el capitalismo va a ser un reflejo de todo lo que nosotros basemos como valores y lo que creamos que es lo correcto para nosotros. Nosotros vamos a buscar en la política a alguien que nos represente. Si nosotros tenemos una información diferente a otra persona, buscaremos diferentes personas que nos representen. Entonces es importante que la gente entienda que tenemos que basarnos en algo coherente, que tenemos que basarnos en valores que vayan ad hoc con nuestra realidad, con nuestra razón, en base a nuestra conciencia, sin ser coaccionados, para que en un determinado momento podamos tener una mejor decisión sobre qué es lo que queremos para nuestra vida. Y como sabemos que la política es la representación de esos valores de la sociedad, pues entonces buscar una mejor política que nos ayude a convivir mejor como sociedad y que nos ayude a desarrollarnos mejor también como tal, como una sociedad. Siempre y cuando se defienda el individuo como la parte más importante de la sociedad y los derechos individuales. Queremos dejar con esto o decir o tratar de explicar la importancia de que para que nosotros podamos llegar a hacer algo alguna vez en nuestra vida en base a la libertad o en pro a la libertad o al individuo, tenemos que entender y tenemos que comprender que no puede haber una sociedad sin vida, sin propiedad privada y sin libertad, y que la única política y la única filosofía que nos hace garantes, que nos permite convivir en sociedad, en una sociedad en donde se respeten estos tres derechos fundamentales e inherentes al ser humano, es el capitalismo. Y la importancia de que nosotros entendamos que no puede existir la política como una rama de la filosofía si no podemos tomar en cuenta las tres primeras o las tres principales, que es la metafísica, la ética, la epistemología y la ética. Ayn Rand hace un hincapié en el hecho de que hay capitalistas místicos que creen en el misticismo, que creen en las morales colectivas y que al mismo tiempo se definen como capitalistas, lo cual creemos que es totalmente incoherente y contradictorio,
porque están negando la misma existencia, están negando la conciencia y los tres axiomas más importantes de donde proviene el comportamiento del ser humano y la ética, con ello la metafísica, la epistemología y después la estética. Con esto queremos invitarlos a que sigan buscando, informándose, buscando información sobre Ayn Rand, buscando sus trabajos, buscando más aportes de diferentes organizaciones como lo es objetivismo.org, Ayn Rand Latinoamérica, Ayn Rand Center Latinoamérica, el México Libertario, Grupo Libertario Salamanca, en donde podemos encontrar más trabajos de diferentes escritores. Bueno, pues quisiera agradecer a las personas que fueron quienes lograron que se pudiera hacer este video, en especial obviamente a Víctor Becerra, quien sin él no pudiéramos haber hecho este curso y el cual ya lo veníamos estructurando desde hace un tiempo atrás. A Ricardo Manuel Rojas, que gracias a su libro pude ayudarme a estructurar este curso, a Chris Matthew, que con su libro sobre la Rusia de la época de Ayn Rand me ayudó a sacar muchos datos para poder hacer estas sesiones, a Gloria Álvarez, que ha hecho un muy buen trabajo también por tratar de que las ideas de la libertad y del objetivismo y de Ayn Rand se den a conocer cada vez más. A María Martí por todo el trabajo que está haciendo por difundir las ideas de la libertad, del objetivismo y de Ayn Rand, y a todos los que hacen posible, Antonella Martí, entre otros muchos, que hacen posible todo esto y poder seguir transmitiendo las ideas de la libertad, del objetivismo. Y pues bueno, con esto yo me despido. Muchísimas gracias a todos los que van a o están siendo parte de este video y a los que van a ver el video. Ya me queda invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, México Libertario, Ayn Rand Latinoamérica, objetivismo.org, Grupo Libertario Salamanca, y los cuales vamos a dejar en la parte de abajo del video. Muchísimas gracias a todos y por mi parte sería todo.